Los números complejos. ¿Por qué surgen? ¿Para qué los utilizamos? Ya hemos trabajado con los números naturales. Con ellos podemos contar distintos objetos, como por ejemplo casas, contar a nuestras mascotas, contar globos. Utilizamos a los números enteros cuando estamos hablando de nuestras deudas o cuando hace mucho frío, temperaturas por debajo de cero, o si hablamos de profundidades bajo el nivel del mar, también con los años antes y después de Cristo. Y cuando tenemos que fraccionar un terreno o una herencia o una pizza, entonces hacemos uso de los números racionales. ¿Y qué sucede cuando debemos resolver algunas raíces, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2? No existe ningún número que elevado al cuadrado nos dé exactamente 2. Para resolver estas situaciones, entonces es que surgen los números irracionales. También aparecen algunos inconvenientes cuando queremos resolver algunas ecuaciones. Veamos, x al cuadrado más 1 igual a 0. Si despejamos a la x, pasamos el 1 restando y luego el 2, que está como exponente, pasa como índice de raíz. Pero no existe ningún número que elevado al cuadrado, es decir, a un exponente par, nos dé menos 1. Lo mismo ocurre si queremos encontrar la raíz cuadrada de menos 16. Ningún número elevado al cuadrado nos dará menos 16. Entonces, ¿cuál es la solución a estas situaciones? Pues para resolver esas situaciones es que aparece un nuevo conjunto de números llamados complejos o imaginarios. Se conviene en que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, de donde si pasamos este índice 2 al segundo miembro, nos queda que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Esto es muy importante, no lo olvides. Observa estos dos ejemplos. La raíz cuadrada de menos 16 podemos escribirla como la raíz cuadrada de 16 por menos 1. Pero si aplicamos la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación, nos queda la raíz de 16 por la raíz de menos 1. La raíz de 16 tiene dos soluciones, más 4 y menos 4. La raíz cuadrada de menos 1 dijimos recién que es equivalente a escribir i. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a la raíz cuadrada de menos 16? Más menos 4i. Si tenemos 19 más la raíz cuadrada de menos 2 menos 23 más 3, lo que podemos hacer es agrupar los términos semejantes como 3 y 19, es decir, sumarlos, nos da 22, y por otro lado calcularemos la raíz cuadrada de menos 25, que como en el caso anterior, nos queda 5i. Por lo tanto, la solución es 22 más menos 5i, lo que equivale a tener dos soluciones. 22 más 5i es una y 22 menos 5i es la otra. Estamos hablando de números complejos. En este caso, el número complejo que nos quedó está formado por dos partes o dos componentes. La componente real, que en este caso es 22, y la componente imaginaria, que es 5i. A los números complejos también podemos expresarlos gráficamente. Cuando trabajamos con números naturales, enteros, racionales o irracionales,
utilizamos la recta numérica. Si hablamos de números complejos, una de las maneras de hacerlo es utilizando el sistema de ejes cartesianos. En el eje Y representamos a la componente imaginaria y en el eje X o eje de las abscisas representamos a la componente real. Observa algunos ejemplos. 3 más 2i es uno de nuestros números complejos, 3 es la componente real, 2 es la componente imaginaria. Entonces, en la intersección 3, 2 es que tenemos el complejo 3 más 2i. De la misma forma, representamos el complejo 3 menos 2i. La componente real es 3, la imaginaria es menos 2. El siguiente esquema te permite ver cuáles son los conjuntos numéricos con los que has trabajado. Por un lado tenemos los números reales formados por racionales e irracionales. Los racionales, aquellos números que podemos expresar como fracciones o como decimales, pero decimales, periódicos o exactos. Los irracionales los podemos expresar como decimales, en los cuales no hay cifras periódicas, o bien como raíces, pero no cualquier raíz, sino aquellas en las cuales, al querer calcularlas, no nos da un valor exacto. Dentro de los números racionales tenemos los números enteros positivos, enteros negativos, o el 0. Y dentro de los enteros positivos podemos incluir al conjunto de los números naturales. Por otro lado, los números complejos o imaginarios, formados por una componente real y una componente imaginaria, aquellos números que hemos visto recién. Finalmente diremos que para realizar operaciones dentro de este conjunto, procedemos de la misma forma que en los conjuntos numéricos que ya hemos visto. Nada más.